Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta, así como tú. Somos Javier y Carolina Morín, los pastores de Génesis, y es un privilegio para nosotros siempre poder compartir una palabra cristocéntrica, una palabra directamente para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Así es, preciosa familia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Cuidado con la torpeza. Así es, cuidado con la torpeza. Obviamente nosotros siempre enfocamos los temas de una manera personal, entendiendo que la vida en Cristo es personal, pero no podemos evitar el que tenemos que relacionarnos con otras personas, y es allí precisamente donde se va a manifestar todas aquellas cosas que llevamos por dentro. Entonces se supone que se manifieste la vida de Cristo cada vez más. Es como una persona que yo veo que está aprendiendo a jugar tenis, por ejemplo, o cualquier otro deporte. Se supone que cada vez esté jugando un poquito mejor y no va a poder jugar solo. Va a tener que jugar con otras personas y va a tener que adaptar su juego con otras personas, en fin. Nosotros como ministerio tenemos un enfoque muy directo a lo que es las relaciones interpersonales, porque es ahí donde nosotros ponemos en práctica todo aquello que estamos aprendiendo, que estamos descubriendo de lo que somos en Cristo, de nuestra identidad, de la herencia que tenemos en Cristo y el cómo ser de influencia, ¿sí? En nuestras relaciones familiares, relaciones con nuestras amistades y relaciones también con aquellos compañeros de trabajo. Porque recuérdate que es la única manera que van a poder ver esa vida nueva en Cristo que decimos y profesamos tener. Las personas nos quieren ver en la cancha. Y por eso Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre. ¿Sí? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra. Dios comenzó con una relación matrimonial y de esa relación matrimonial pues fluyen las demás relaciones. Aunque no estés casado, tienes que aprender a relacionarte. Si estés soltero, hayas enviudado, no podemos huir de la cancha de la vida, de la cancha de las relaciones, en donde tenemos que poner en práctica aquellas cosas que ya tenemos por naturaleza y que vamos descubriendo. Sin duda alguna, yo siempre he dicho que este tema que vamos a tocar es uno de esos esenciales. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un león, ¿sí? Podemos entender su naturaleza, y en su naturaleza misma vamos a ver cosas que naturalmente se le facilitan a un león. Hablando del león, el león no necesita ir a una escuela para aprender a cazar, ¿sí? Pero sin embargo, cuando está cachorro, no sabe cazar. O sea, tiene que pasar por un proceso de maduración hasta llegar a eso que ya si es un león, y se supone que el león sepa cazar, pero cuando es cachorro no sabe cazar, tiene que madurar hasta alcanzar todo aquello, a desarrollar lo que ya es. Y lo mismo un pájaro no tiene que ir a la escuela para aprender a volar, pero si es un pichón no va a saber volar. Ahora, esto obviamente no quiere decir que el pájaro no sepa volar. El pájaro sabe volar, pero es un pichón y necesita madurar y crecer para que desarrolle aquello que ya es y se pueda manifestar aquello que naturalmente puede hacer. De la misma manera es la vida de todas aquellas personas que tienen a Jesucristo. Todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues ya tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros. Ahora Cristo vino a vivir en nosotros. Tenemos la vida de Dios enseñándonos a vivir esa vida que sin Él es imposible, y ya tenemos todo, hemos sido hechos completos, pero hay un proceso de maduración que es aquel que nos va a permitir poder desarrollar y ser aquello que ya somos. Hablando acerca de la madurez, si no alcanzamos la madurez de lo que ya somos en Cristo, pues nos va a suceder como un pájaro. Un pájaro no se queda pichón toda su existencia. ¿Usted se imagina un pajarito pichón y cómo está? ¿No sigue siendo pichón? Oye, pero se supone que vuele. No, pero es que no puede volar todavía porque es un pichón. O un león que se quede como un cachorro. Entonces, espiritualmente nosotros tenemos que
crecer, madurar, crecer, madurar y dejar la torpeza. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por torpeza? Yo veo torpeza es como una persona muy distraída, una persona que no piensa en las consecuencias de sus actos, como que no coordina mucho en eso, no le pone mucha importancia, puede ser. Claro, pero no se fija. Pero fíjate que es interesante esto. Podemos decir, es una persona que con facilidad comete errores. Y como que comete errores y sigue cometiendo los mismos errores, sigue cayendo con la misma cascarita. Pero vemos que cuando está en una situación comprometedora, donde ve que puede perder algo, como que hay un cambio. Por ejemplo, si llega el jefe en su trabajo y le dice, mire, si usted me sigue rompiendo esos vasos, que cada vez que viene y entra tropieza con todo y tiene una torpeza y, ay, ya yo le perdoné el primer vaso, el segundo, pero no me va a trabajar más acá porque me está costando mucho, me está rompiendo todo. Yo te garantizo que esa persona hace un cambio. ¿Cierto? Hace un cambio, pero fíjate qué tremendo. Sigue siendo torpe en su casa, torpe en su casa, es decir, torpe en las relaciones, torpe en saber que ya, digamos, X persona le dijo, oye, me molesta esto, por favor, ya no sigas haciendo esto, mira, esto me hace daño. La persona sigue en su torpeza repitiendo el mismo error. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia, o quizás sí tiene la conciencia del daño que está haciendo, pero dice, pero bueno, me tiene que aguantar porque es mi esposa, porque es mi esposo y total, pues me tiene que aguantar. Pero sin embargo, cuando llega a su trabajo con su jefe, toma conciencia y dice, esta torpeza me va a traer consecuencias y ¿qué vas a hacer? Vas a ser un desempleado torpe, ¿sí? Entonces, rápidamente la persona busca el cambio. Se distraen con facilidad en cosas que son importantes, pero cuando tienen que concentrarse porque saben que pueden perder algo, digamos algo físico, algo material, pues se concentran en lo que está haciendo. Ahí está el detalle, que si tienes el interés, ponen más atención. Entonces a veces las personas no es que sean más torpes en una cosa que otra, es que tienen más interés en unas cosas que otras. Exactamente. Porque si la persona es torpe todo el tiempo, con todo, en todo y para todo, pues es un problema de total, Claro, es algo... Es un problema que radica principalmente en la inmadurez, ¿sí? En la inmadurez. Y esa inmadurez al mismo tiempo está ligada con el orgullo de no querer aprender, ¿sí? Lo estás haciendo mal, la persona le dice, lo confrontan, lo estás haciendo mal, esto está incorrecto, tienes que hacer un cambio acá. Esto que estás haciendo ya has repetido varias veces lo mismo y sigues cometiendo el mismo error, sigues cayendo con la misma cascarita, te estoy tratando de enseñar o cómo hacerlo. No, es que a mí nadie me va a enseñar cómo tengo que hacerlo, yo siempre lo he hecho así. Entonces vemos que las personas torpes tienen un gran nivel de inmadurez y al mismo tiempo conectado mucho con el orgullo. Entonces, pero la pregunta es la siguiente, y es importante, ¿dónde crees tú que radica eso? ¿Dónde crees tú que está eso? ¿Dónde crees tú que permanece eso en tu vida? Cuando tú sabes que algo que estás haciendo está incorrecto, que esa forma de hablar, de comportarte está incorrecta, pero sin embargo en otros lugares o en otras circunstancias sí puedes ejercer dominio propio, puedes hacer un cambio. Entonces yo digo, espérate un momentico, la persona sabe dónde hacerlo y dónde no hacerlo, porque, claro que sí. Porque hay lugares donde no quiere coger el riesgo de perder y hay otros lugares donde ha perdido el valor de las cosas, el valor de una relación, el valor de una persona. Entonces dice, bueno, con mi jefe sí hago el cambio y sé que no puedo seguir siendo torpe, pero en la casa soy torpe y le hablo a mi esposa o a mi esposo, o a mi hijo, o a mi abuela o a quien sea como me da la gana, porque estoy en mi casa y en mi casa yo soy torpe. Qué interesante que resalto una palabra que acabas de decir, pierdes el valor, porque cuando pierdes el valor por algo, inmediatamente pierdes el interés, porque si ciertamente
sientes que hay algo que vale y que valoras, lo cuidas y te interesas en hacerlo. O sea que el valor, el interés y el cuidado van Claro, seguiditos. porque ahí donde tú encuentras interés, tú vas a invertir y lo vas a cuidar. Exactamente. Entonces, si tú tienes una prenda de valor que te ha costado, algo que tiene valor, tú no vas a ser torpe en tu manera de tratarlo. Entonces la persona que es torpe es una persona que no sabe, no tiene conciencia del valor, ¿sí? De esa relación, del valor de esa persona. Entonces valora más un carro o un coche y no es torpe manejando, que va y ve un hueco y cae en el hueco. No, la persona dice, no, déjame esquivarlo, yo no quiero que se me dañe la llanta, no quiero explotar una llanta. O llega y se mete por un lugar donde se le va a rayar el carro y dice, no, mejor esquivo y me meto por este lugar. Y a veces vemos que la persona cuando no tienen esa conciencia. Entonces, qué tremendo. Fíjate bien. ¿Qué nos dice el Señor acerca de la torpeza? Pues tenemos mucho que aprender. Acerca de la torpeza, mira, vamos a leer algo antes de ir a Hebreos para que entendamos esto, porque el problema principalmente radica en la inmadurez. Y una persona inmadura no es que sea una persona incapaz, simplemente es una persona que dejó de aprender por el simplemente hecho de no querer desaprender. Cuando hemos aprendido algo mal, y la única manera de saber que lo aprendimos mal o bien es viendo qué Dios dice al respecto, y si lo que tú estás haciendo es contrario a lo que Dios dice al respecto, pues déjame decirte algo. Tengo buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que Dios sabe mejor cómo hacer las cosas. Y la mala noticia es que tú no sabes más que Dios, ni yo sé más que Dios. Entonces, si algo en tu vida o algo yo en mi vida estoy haciendo contrario a lo que Dios dice, lo estoy haciendo mal. Y si yo quiero ver resultados positivos, pues tengo que estar dispuesto a desaprender primero para aprender correctamente y poder ver los resultados en todo. Si tú estás en un trabajo y tú no estás dispuesto a aprender como tu jefe te dice, pues no vas a durar mucho en ese trabajo y creo que no vas a poder avanzar en ese trabajo. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar a un lugar y decir, es que yo lo hago así, no, es que aquí se hace así. Entonces Dios que nos creó sabe más que nosotros, y la palabra dice que ya en Colosenses 2:10 dice lo siguiente. Vamos a leer Colosenses 2:10 y dice así: y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Exactamente, hemos sido hechos completos, es decir, ya tenemos todo, así como el león tiene todo lo que necesita para cazar, pero tiene que madurar. Lo mismo el pájaro tiene todo lo que necesita para volar, no tiene que ir a una escuela. Ahora tú en Cristo tienes todo lo que necesitas para dejar de ser torpe y comenzar a hacer las cosas correctamente. No tienes excusa, lo que pasa es que ese proceso de maduración tiene que ver con el proceso de desaprender para aprender correctamente, aprender a comunicar correctamente, aprender a comportarnos. ¿Y qué quiere decir? Que tienes que buscar afuera algo que te ayude, algún programa. No, tenemos algo mejor que un programa. Tenemos ahora una persona, tenemos a Dios mismo, Cristo viviendo en nosotros, tenemos al ayudador que es el Espíritu Santo, tenemos a Dios de nuestro lado y tenemos todo lo que necesitamos ya capacitados para madurar. Pero la carne, es decir, esa naturaleza que quedó del hombre viejo que fue crucificado, ahí la carne está corrupta en un montón de cosas y la carne no quiere aprender, la carne no quiere que le digan cómo tiene que hacer las cosas. En las relaciones, la carne no se quiere poner de acuerdo, cuando en realidad nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Por ejemplo, cuando mi esposo y yo nos ponemos de acuerdo en algo, vemos primeramente cuál es el sentir de Dios con respecto a esto. Eso es lo más importante. Vemos, ¿por qué? Porque siempre repetimos, el matrimonio es una relación de tres y no hablamos de la suegra, hablamos de Dios, el hombre y la mujer. Así es, familia. Entonces, mira lo que dice en Hebreos, vamos a leer en Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al 14 y dice así, escucha. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales
de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Exactamente. Entonces, fíjate qué tremendo esto. Qué ligado a la madurez está el discernimiento. Totalmente, porque es que nosotros espiritualmente discernimos, ¿sí? ¿Sí? Nosotros espiritualmente no sentimos, se discierne espiritualmente. Entonces, la persona cuando está inmadura, cuando es inmadura, no sabe discernir entre el bien y el mal. Entonces, ¿quién define el bien y el mal? Bueno, el bien y el mal está muy definido, que todo lo que no proviene de la fe, es decir, de Cristo, es malo. Dice la palabra que todo lo que no es de la fe, todo lo que no es de Cristo es pecado, es decir, es errar, es fallar. Entonces, discernir correctamente y el proceso de madurez en la vida de un creyente es crecer en lo que ya somos en Cristo, y el Cristo que está en nosotros es el que nos ayuda a discernir en nuestro espíritu aquello que no solamente le agrada a Dios, sino que nos agrada a nosotros. Porque Dios no solamente nos hizo nuevo de paquete en todo, sino que nos dio un corazón nuevo. Y ahora con ese corazón nuevo, nosotros, de la misma manera que le agrada a Dios, pues a nosotros también. Y eso que te desagrada a ti también le desagrada a Dios. Pero fíjate qué tremendo. Me gustaría, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente también. La anterior fue la Biblia de las Américas. Porque como que expande un poquito más lo que ya leímos, que está muy claro. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. ¿Y qué tema está hablando? Bueno, está hablando de temas, pues, por ejemplo, que tienen que ver con gente madura. Por ejemplo, me gustaría, pues, tocar este tema contigo, pero sé que vas a terminar peleando conmigo y discutiendo porque nos tienes una actitud de desaprender. Entonces estás muy arraigado en lo que tú sabes, pero Dios te quiere, sí, te quiere presentar su ángulo, su punto de vista, pero tú estás muy agarrado a lo que tú crees, piensas y sabes. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Fíjate bien, faltos de entendimiento, torpes espiritualmente. Entonces estamos hablando de que nosotros somos seres espirituales. Cuando nacimos de nuevo, somos seres espirituales. Entonces, si el pichón no se alimenta con comida de pájaro, jamás va a poder volar. Si el león no se alimenta con comida de león, jamás va a crecer y ser un león. Si el Hijo de Dios no se alimenta con la comida espiritual que es Jesucristo, 100% sin añadidura, por eso yo digo, mi carne comida es, mi sangre vida, refiere a eso. Él es el pan de vida, Él es el agua que quita la sed. Él ya no quitó la sed, Él sacia todo en nosotros, Él es más que suficiente, Él es el árbol de vida, Él es la plenitud de todo, todo Dios lo encerró en Él, Él es la palabra que se encarnó. El verbo se hizo carne, toda esa palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se encarnó en una persona, Dios se hizo hombre. Entonces, cuando la palabra dice torpes espiritualmente, es seguir argumentando con Dios. ¿Cuántas personas han llegado a un nivel de torpeza, a un nivel tan alto, que discuten con lo que Dios dice en su palabra? O sea, ya ponerse a discutir con lo que Dios dice y negarse a ni tan siquiera intentarlo a la manera de Dios, ese es uno de los niveles de torpeza más altos, hablando espiritualmente, que puede tener una persona. Sí, de repente tú no eres torpe en tu trabajo, eres muy hábil y eres muy bueno trabajando en lo que haces, y oye, no es torpe para nada, pero espiritualmente, si eres torpe espiritualmente, eso te va a afectar en todas las áreas, en tus relaciones. Sí, eres muy bueno arreglando un carro, una computadora, pintando una casa, pero cuando llegas a tu casa a relacionarte con tu esposa, con tus hijos, con las personas que te rodean, lo desbaratas todo, lo destruyes todo. No se te puede decir nada, no se te puede confrontar en un error que hace, no se te puede mencionar nada que vaya en contra de tu pensamiento, porque hasta ahí llegó.
Qué tremendo. La discusión, hasta ahí llegó el tema. Fíjate, algo muy interesante es que las personas torpes, pero estamos hablando de la torpeza espiritual, fíjate que el orgullo es la causa principal de que nos tropecemos. ¿Por qué? Porque el orgullo es como una ceguera espiritual. Y cuando uno no ve, se da contra todo. Entonces, las personas torpes espiritualmente son personas que tienen esa característica, que hay un orgullo, ese orgullo que dice a mí nadie me tiene por qué decir esto, a mí nadie me va a enseñar, es una yo ceguera. Siempre lo hago así, eso es una ceguera y tenemos que cuidarnos de esa. Y continúa ceguera. Diciendo el versículo 12, dice, fíjate bien, hace tanto que son creyentes, fíjate, hace tanto que eres cristiano, que profesas a Cristo, que con regularidad vas a una congregación, te has leído la Biblia, has tomado discipulados. ¿Qué no has hecho? Y dice, la palabra dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Y básicamente lo que está hablando aquí, para que entendamos esto, es una total dependencia en Cristo, es lo que está hablando. No buscar otros recursos o otra forma para tratar de añadirle. Por eso comencé hablando que ningún león va a una escuela de leones para aprender a ser león. Ningún pájaro va a una escuela de pájaros para aprender a volar. Ya está en él el volar, pero necesita de la maduración, necesita de entrar en ese proceso de maduración, el cual va acompañado ¿de qué? De la actitud de estar dispuesto a desaprender para aprender correctamente la manera de Dios. Si tú quieres mantener un oficio, un trabajo, un empleo, tú aprendes a la manera de esa empresa, tú aprendes a la dirección que da esa empresa, de lo contrario, tú no tendrás trabajo en ningún lado. Porque si tú llegas a un lugar a querer hacerlo a tu manera, porque tú no estás dispuesto a aprender, pues vas a recibir muchos palos por todos lados. Entonces, por eso la actitud es la humildad. Claro. O sea, ser manso ante una nueva manera de hacer las cosas. Pero repito, ya la persona que nació de nuevo no puede ser más humilde de lo que es espiritualmente, ¿sí? Ya no puede ser más manso de lo que es espiritualmente, pero ¿qué pasa? Si evita o corta o frena o obstruye o paraliza el proceso de maduración que tiene que ver con el aprender, ese potencial que ya está en ti, que es Cristo en ti, no se va a poder manifestar y te vas a quedar un pichón toda la vida sin poder experimentar lo que es volar. Naciste para volar, pero no estás volando porque aún estás pichón. Y estás pichón porque no quieres aprender. Y no has aprendido porque no estás dispuesto a desaprender. Y no estás dispuesto a desaprender porque el orgullo te ha ganado y ese orgullo está ahí arraigado en tu carne. Entonces, fíjate lo que dice. Por eso tenemos que cuidarnos. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, repito, ¿cómo sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo? Todo lo que esté aparte de Cristo es malo. Todo lo que esté conectado con Cristo es bueno. Entonces, ¿quién nos va a enseñar eso? El Cristo que está en nosotros. ¿De qué manera? Nosotros diciendo, ¿sabes qué, Señor? Estoy dispuesto a desaprender. Estoy dispuesto a poner este orgullo a un lado, que esto está en mi carne. Yo no soy mi carne, yo soy una nueva creación en Cristo. Estoy dispuesto, Señor, a aprender porque yo quiero volar, yo quiero manifestar esa vida que por años llevo diciendo que tengo, que por años vivo proclamando, que por años vivo repitiendo como un loro versículos bíblicos, pero cada vez que me toca ir a la cancha, la riego por aquí, la riego por allá y estoy haciendo lo mismo que hace cualquier persona que no ha nacido de nuevo. Soy un creyente carnal, me dejo mover por mis emociones, soy rápido para
para ofender con palabras, no sé responder, reacciono ante todo, no me pueden decir nada porque brinco, si alguien me quiere corregir lo golpeo. Entonces nos encontramos en una situación bastante complicada porque cuando leemos también en Primera de Corintios, para que veamos otra escritura que habla con respecto a esto, entendiendo que los corintios eran creyentes en Cristo bastante carnales. Bien conflictivos. Bien niños, bien inmaduros. Sí. Mira lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 3 del versículo 1 al 6. Dice así. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, en verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos y qué Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Ok. Entonces fíjate bien, aquí está hablando de un asunto de que es que yo soy tal, es que yo soy otro, es que yo pertenezco a la iglesia de fulano, es que yo pertenezco a tal grupo, pero un momentico, somos de Cristo. Nos podemos reunir con diferentes grupos, con diferentes hermanos y compartir y celebrar. Pero aquí vemos un problema de identidad gruesísimo. Entonces una de las cosas que tiene una persona inmadura, que tiene un problema de identidad gruesísimo, no sabe quién es todavía en Cristo, no se le ha revelado todavía quién es en Cristo. Por eso se comporta como una persona que manifiesta todo lo contrario de lo que es la vida en Cristo. Y pasan los años y lo ves repitiendo las mismas cosas. Entonces piensa que se va a ir automáticamente. No se va a ir automáticamente. Si el pichón no se alimenta de comida de pájaro, no va a crecer a ser un pájaro ni va a poder volar. Si el león no se alimenta de comida de león, no va a poder crecer y poder cazar. Es decir, hacer aquello que es natural para ellos. Así es. El pájaro nació para volar, pero cuando es pichón no puede volar. El león nació para cazar, pero cuando es cachorro no puede cazar. Así somos nosotros, hemos nacido de nuevo en Cristo para manifestar la vida de Dios. Pero si no nos alimentamos correctamente, si no dejamos que alguien nos enseñe correctamente, ¿y quién te va a enseñar? Nos va a enseñar el Cristo que está en nosotros, pero va a usar a personas. Va a usar a personas que nos van a indicar, enseñar la palabra, personas que nos van a modelar. Es como la persona que va a aprender a jugar tenis. Pues tiene que haber alguien que juegue para que le enseñe cómo se agarra la raqueta, cómo se le pega la pelota, cuáles son el puntaje, lo que es fuera, lo que es dentro. Tú no puedes llegar ahí, no, yo quiero aprender a jugar tenis con mis propias normas, con mi propia raqueta, con mi propia pelota, y quiero ser un gran jugador de tenis. I'm sorry con excuse me, no funciona así. Si no entendemos esto, no vamos a poder manifestar a todo aquello que ya tenemos. Mira cómo dice la nueva traducción viviente, dice, amados hermanos, en primera de Corintios 3, del 1 al 6, dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños, es decir, tuve que hablarles como literalmente como que no hay diferencia entre ustedes y aquellos que no han nacido de nuevo. ¿Cuántas veces no vemos eso? Gente como si fueran niños. Que tienen a Cristo, pero se comportan más como inconversos totalmente. Totalmente, porque son personas torpes espiritualmente porque están muy arraigados a la inmadurez, que los tiene atados en el orgullo de que nadie me va a enseñar y yo lo he hecho así toda la vida. Y esto es tremendo porque hay personas que llegan a Cristo después de sus 50 años, 60 años y no se dejan enseñar nada. Ellos lo saben todo, siguen haciendo las cosas a su manera, ya tienen hábitos muy formados, muy establecidos y es tenaz. Por eso el Señor siempre exhorta y dice buscar gente joven e idónea, porque siempre es más fácil enseñarle a un joven que a uno ya adulto o mayor, pero esto no quiere decir que no puedas aprender. No, siempre nunca es tarde para aprender. Cuando tienes una actitud correcta y decir, Señor, yo lo he hecho toda mi vida así y llevo 60 años o 50 años llevándolo así, pero verdaderamente se me ha revelado que tu manera es mejor. Y cuando uno entiende esto, uno comienza a moverse en verdaderamente lo que es discernir entre lo bueno y lo malo.
Y no entre el concepto de bueno y malo que tú tienes, sino entre verdaderamente lo que es malo. Malo es todo aquello que no está conectado con Cristo. ¿Sí? Fe es todo lo que está conectado con Cristo, porque Él es la fe. O sea, pecado es todo lo que no proviene de esa fe que es Jesucristo. Es pecado, es errar. Pecado significa no alcanzar la marca, errar. Pero fíjate qué tremendo, cuando dice como si pertenecieran a este mundo, si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Están bajo el control de ¿qué? De la carne, ¿sí? de esa parte que quedó del viejo hombre, en donde está el orgullo, la prepotencia, la arrogancia. Yo lo sé todo, a mí nadie me enseña nada, yo siempre lo he hecho así, yo soy así, es que yo soy prepotente, es que yo soy orgulloso, es que yo soy así, o me aceptas así, o tal. Y esas son las personas más inmaduras que hay. Y dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos con los otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa, es decir, su carne? No viven como la gente del mundo. Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual a la gente de este mundo? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Es como que una persona se quisiera robar el crédito de que él fabricó un árbol de manzana y todas esas manzanas que recoge en su patio son fruto de él porque él tiene el poder para hacer que salgan manzanas. No, tú lo que hiciste fue poner la semillita y luego vino Dios, envió la lluvia, la regó y ahí salió. Dios dio el crecimiento. ¿Por qué? Porque fue Dios quien creó esa semilla, fue Dios quien creó la tierra, fue Dios quien envió la lluvia. Entonces, cuando nosotros maduramos, reconocemos que es todo Cristo en nosotros, que sin Él no podemos hacer nada, sin Él no somos nada y sin Él no alcanzaremos nada, porque no podemos hacer nada sin Él. Aquello que tú piensas que has hecho verdaderamente se desvanece, no cuenta para nada. Pero todo aquello que es hecho en Cristo, eso permanece y permanece para siempre. Así es, preciosa familia. Solamente en Él podemos vivir y disfrutar de las relaciones. Así Qué es. importante, qué lección necesitamos todos los días. Así que cuidado con la torpeza. ¿Y cómo te cuidas de la torpeza? Dándole una patadita al orgullo, a la inmadurez y decir, estoy dispuesto a aprender, Señor, enséñame. Y tengo noticia para ti. ¿Tú sabes qué? Señor nos enseña. Dios no te va a enviar un ángel, Dios te va a enviar personas que están aprendiendo así como tú y que de repente, como todos, y le están pegando un poquito mejor a la pelota y están obteniendo poquito mejor resultado y te van pasando lo mismo que dice la palabra. Y nunca es tarde para hacer las cosas bien. Así es, familia. Bueno, familia, siempre es un privilegio, una bendición poder llegar hasta sus hogares, a sus casas, con esta palabra cristocéntrica, orgánica. Estos fueron sus pastores Javier y Carolina Morín, diciéndoles hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y recuérdense que aquí mismo, en la parte de la descripción de este video, van a encontrar también el enlace para la aplicación de Génesis 127 online. Ahí encontrarán todo. Mire, estos mensajes, consejería express, la Biblia dramatizada, toda la música, los audiolibros y muchas cosas más. Y es una manera de tú seguir enriqueciendo tu vida, aprendiendo y también de apoyar este ministerio. Muchas gracias. Gracias, familia. Hasta la próxima. Que tengan una feliz semana.